20 horas 18 minutos. Esta noche nos acompaña el presidente del Consejo Nacional de Discapacidades, Javier Torres, quien además es asesor presidencial. En los siguientes minutos conversaremos con él sobre la presentación por parte de Ecuador al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas, el informe sobre el trabajo que ha cumplido nuestro país en beneficio de las personas con discapacidad. Señor Torres, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Telediario. Un gusto. Bueno, creo que es importantísimo haber pasado un fin de semana un proceso bastante importante. La semana pasada estuvimos en Ginebra presentando el informe, el primero y el segundo informe, en el cual principalmente los 18 miembros del comité, que son de diferentes países del mundo, han hecho una evaluación justamente de la política implementada por el presidente Lenín Moreno en el ámbito de discapacidades. ¿Y qué se ha explicado durante ese evento que se llevó a cabo el 29 y 30 de agosto en Ginebra? Bueno, Suiza. la base fundamental cuando se analiza los miembros del comité es ver qué políticas públicas del primer informe que se presentó hace aproximadamente 3 años, 4 años, se va analizando los crecimientos y los desarrollos de las políticas públicas. Y yo creo que fue importantísimo porque nos permitió hacer una evaluación justamente en el ámbito de educación, en el ámbito deportivo, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de las discapacidades, del nuevo registro social, de lo que se ha venido trabajando, las transferencias monetarias. Y yo creo que la reacción de los miembros del comité fue muy importante porque al ver ese cambio de las medidas de acción afirmativa que ha hecho Ecuador han servido de ejemplo a algunos países del mundo. Creo que, por ejemplo, en lo que hemos venido trabajando y que ha sido muy importante es lo que es la Secretaría Plan Toda una Vida, en un trabajo, un esfuerzo, ir coordinando acciones principalmente con el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, hablemos del MIES, y eso ha demostrado que Ecuador ha tenido un crecimiento y un acercamiento mucho más profundo hacia la comunidad más pobre, la de pobreza extrema y pobreza media, significando que en los factores de crecimiento y desarrollo de los ciudadanos ecuatorianos en condición de discapacidad se va consiguiendo objetivos mucho más claros y aterrizando esas políticas públicas en bien de la persona con discapacidad y su familia. Pero en este sentido, ¿cuáles podrían ser los logros y los hitos más importantes que el actual gobierno ha podido alcanzar durante estos 2 años de gestión en beneficio de la población de personas con discapacidad? Bueno, principalmente cuando se analiza el MIES, al MIES vamos analizando las pensiones o hablemos las subvenciones que se entregan monetarias a los diferentes grupos de atención prioritaria, como es adultos mayores o personas con discapacidad, el crecimiento justamente de la asistencia monetaria que permite mejorar la calidad de vida, son ejemplos de en la práctica políticas que ha implementado en proceso el gobierno nacional por disposición del presidente Lenín Moreno para equiparar lógicamente esa pobreza extrema que tiene que el gobierno apoyar directamente. ¿Por qué lo digo el gobierno principalmente? Porque el gobierno con el apoyo y el trabajo y el esfuerzo de los ministerios, no es como en otros países, veamos México. México tiene la Teletón y eso fue algo que se discutió. Hacen una Teletón y el gobierno no garantiza la atención efectiva hacia grupos de atención prioritaria. Eso significa que nosotros no es que creamos teletones, sino que lo que creamos nosotros son acciones que nos permita desde el MIES, desde salud, desde educación, poder trabajar en la entrega de ayudas. De gobierno, exactamente. ¿No? Entregar ayudas técnicas, entregar la posibilidad de que tengan acceso a diferentes actividades deportivas, recreativas, como hemos visto ahora los panamericanos, cerca de 15 medallas, superando las brechas de que los teníamos en años anteriores, no habíamos superado. Pero no nos quedamos ahí. Yo creo que en las políticas públicas el tema del voto a nivel nacional ha permitido cómo ver que el ausentismo de personas con discapacidad en base a políticas implementadas, no hay ausentismo, es menor el ausentismo que en las personas que no tienen discapacidad. Entonces, esas políticas públicas se transfieren justamente al trabajo en educación, en formación. El Ecuador tiene un récord dentro de la región en integración laboral. Muchos pueden decir, pero todavía hay personas sin empleo. Sí, por supuesto, estamos trabajando para seguir revisando la cuota laboral tanto en lo público y en lo privado, pero cerca de 72.195 personas en el país tienen personas con discapacidad, tienen un trabajo tanto en lo público y en lo privado. 72.000 personas en el país con trabajo. Exactamente. Personas con discapacidad. Que están trabajando y a la vez cerca de 3.000 sustitutos que están incorporados a esa cuota. ¿Por qué es esto? Porque justamente también se ha logrado trabajar con los empresarios, se ha logrado
incentivar el trabajo de las personas con discapacidad. Pero lo importante, tuvimos una reunión con la ministra de Educación, tenemos ya los modelos educativos, tanto para las personas biculturales en el tema de los sordos, como también en las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué significa esto? Que los modelos educativos con los que tenemos que trabajar van mejorando para que cerca de 42,000 estudiantes con discapacidad se encuentran integrados en el ámbito educativo. Esto tiene una lógica. Hemos crecido casi en un año en 20,000 estudiantes a los 42 que estamos ahora. ¿Por qué? Porque hemos logrado implementar estos procesos que tenemos que seguirlos trabajando. No estamos diciendo que sean 100% perfeccionados, pero hemos ya logrado que los niños se vayan integrando en la educación regular, logrando la educación inclusiva y especializada también, y eso va permitiendo que los educadores también vayamos capacitando y formando, y esos son los acuerdos a los que estamos llegando. ¿Qué otro tipo de indicadores evidencian y reflejan este trabajo en beneficio de las personas con discapacidad que se ha ejecutado a lo largo de estos 2 años de presidencia, de gestión del presidente Moreno? No solamente en el ámbito de la educación, con los 42,000 estudiantes que ahora están involucrados, personas con discapacidad involucradas en el ámbito educativo, y las 72,000 personas con discapacidad que trabajan. ¿Qué otros números, cifras evidencian esta inclusión y estos beneficios? Tienes 3 momentos importantes. El tema de turismo inclusivo y accesible. Ecuador va a ser sede de la Organización Mundial de Turismo en el mes de febrero del próximo año a nivel mundial sobre turismo accesible para personas con discapacidad en el mundo. O sea, ya vamos tomando la pauta y el trabajo y el esfuerzo que se viene trabajando en turismo. Creo que es importante tomar la relación en lo que se viene trabajando en riesgos. Nuestro país tiene muchos riesgos, terremotos, y el mes de noviembre Alexandra Ocles está organizando justamente también un evento importante en el mes de noviembre para ya hablar sobre justamente la prevención de los riesgos que existe hacia las personas con discapacidad en siniestros o desastres naturales. Entonces, cuando tú vas viendo todo este tipo de políticas públicas que se va implementando, como el acceso a la universidad, los exámenes ser bachiller, lo que vamos haciendo, impulsando y desarrollando en las diferentes actividades, lo que busca es que nosotros, a su vez, esta política, tenemos que trasladarla también a los municipios. Y esa es la parte que nos toca ahora trabajar bastante fuerte. ¿Por qué razón? Porque dentro del trabajo y el esfuerzo que hagamos, los municipios tienen un compromiso como gobiernos autónomos descentralizados con los consejos de protección de derechos, de trabajar en políticas públicas e implementar propuestas. Nos falta trabajar mucho en propuestas de transporte público y mucho en accesibilidad al medio físico, y eso que ya lo hemos trabajado. Pero parte primordial que fue reconocido también es la normativa en accesibilidad al tema de vivienda. De acuerdo. Toda la vivienda, en su momento dado, se emitió normativa que permite la accesibilidad en todos los diseños de todas las viviendas que se está construyendo, del sistema que tenga justamente la accesibilidad necesaria con las caracterizaciones necesarias para que todas las viviendas en el país puedan cumplir ese objetivo. Estamos ya cerrando este espacio de entrevista. Sería importante conocer si por parte de Naciones Unidas se llegó a algún compromiso de apoyo hacia Ecuador en beneficio de este segmento de la población, de las personas con discapacidad, luego de que se presentó por parte de nuestro país este informe de trabajo en beneficio de este sector. Bueno, aquí lo importante es que el comité lo que hace es una evaluación. Nosotros recibiremos de la reportería directamente, la relatora fue la representante de México. Lo importante es que ella va con el equipo, van a decir qué recomendaciones hacen al país para poder mejorar, qué es lo que estamos bien manejando. Lo que hace Naciones Unidas es evaluar a los países. Ecuador ha sido un país de ejemplo en el ámbito de la discapacidad, que hay que seguir trabajando, por supuesto. Hay todavía cosas pendientes. Vamos a tener un centro de transferencias para personas con discapacidad auditiva, que lo estamos trabajando con la Federación de Sordos del Ecuador, que es importantísimo, que hemos certificado intérpretes, estamos trabajando en la certificación para los sordos, también para los intérpretes de lengua de señas, que es importante. Claro. Hay que trabajar con el acceso a las universidades, que es parte vital principalmente, pero yo creo que hay una parte primordial, es cómo hemos ido logrando socializar y sensibilizar en el país el ámbito de la discapacidad. El tener un compromiso como el del presidente Lenín Moreno y de su señora esposa Rocío González de Moreno ha permitido visualizar desde un enfoque del trabajo en comunidad, que lo hacemos con la Secretaría Plan Toda la Vida. La esencia de la discapacidad está en tu núcleo familiar. La esencia está en justamente cómo el gobierno debe garantizar que ese grupo familiar
pueda tener esas medidas de acción afirmativa y esas políticas que permitan mejorar la calidad de vida y una atención efectiva en salud, en trabajo, en educación, en deporte, en todas las actividades necesarias cotidianas de la vida. Muy bien, muchas gracias, Javier, por la información y éxitos en la Esperamos que el informe vaya en eso. Claro, es un trabajo muy intenso, arduo, pero que debe finalmente buscar los mejores y los mayores beneficios para este importante grupo de la sociedad ecuatoriana. Y que vendrán mejores noticias, que hasta fin de año van a ver las noticias que sean extraordinarias para todo el grupo de atención a personas con Claro que sí, esperemos las mejores noticias. Muchas gracias a Javier Torres, consejero presidencial y también presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, por ofrecernos información relacionada a esta presentación del informe de trabajo por parte del gobierno ecuatoriano ante Naciones Unidas sobre las políticas en beneficio de las personas con discapacidad.